Espero que tengan un excelente inicio de semana. El tema que vamos a ver hoy se llama relaciones lógicas entre ideas de un texto. Dice, las relaciones lógicas de un texto se refiere a la relación o conexión de las distintas partes de un texto entre sí, frases, oraciones, párrafos, de tal manera que pueda ser entendido claramente al leerse. Es decir, cuando nosotros escribimos esas frases, oraciones, párrafos, ideas de lo que escribimos, debe de tener una relación lógica, ¿verdad? Para que tenga sentido y al momento que lo podamos leer, pues se entienda eso que estamos escribiendo y que el lector entienda lo que nosotros escribimos. Para comprender mejor un texto debemos identificar qué relación existe entre las diversas ideas que se plantean en él, es decir, las diversas maneras de cómo las ideas se conectan entre sí para formar una estructura coherente y comprensible. Dice acá en la figura 2, la escritura plasma nuestras ideas de forma coherente. ¿Sí? Lo que escribimos obviamente tiene que tener coherencia. ¿Cómo podemos identificar estas relaciones? Una vez que reconozcamos el tema, los subtemas y las ideas principales y secundarias, puedes a partir de ellas buscar algún tipo de relación que puedan presentar otras ideas en el mismo texto. Todo esto ya lo vimos. ¿Qué es el tema? ¿Cuáles son los subtemas? Las ideas principales, las ideas secundarias, ¿verdad? No es necesario que relaciones la información que no forme parte central del mensaje, ya que habrá alguna de poca importancia y no esencial que puede ser omitida, es decir, que puede ser no tomada en cuenta. Suprime los detalles, repeticiones y toda la información que no sea necesaria para la interpretación del texto. Normalmente esta información aparece en forma de explicaciones simples, paralelismos, analogías, paráfrasis, ilustraciones, tablas, gráficos, entre otros. A continuación te presentamos algunos tipos de relaciones que pueden tener las ideas de un texto. Identificar estas asociaciones u otras te permitirá una mayor comprensión de un mensaje escrito. Lo que se quiere lograr cuando leemos es la comprensión, ¿verdad? Queremos que lo que estamos leyendo se comprenda. Bueno, dice, relaciones entre las ideas de un texto. Esto no significa que todas estas relaciones las vamos a encontrar en un texto, sino que son los tipos de relaciones que existen. Ya cuando ustedes, ahorita que las conozcan, pues cuando vuelvan a leer un texto, cuando hagan su ejercicio, porque van a hacer un ejercicio, sepan ustedes de qué está hablando. La primera relación dice causa y efecto. Se establece una relación de causa y efecto cuando una idea o evento es la causa del otro. Esta relación se utiliza para explicar por qué algo sucede o cómo una acción conduce al resultado. Es decir, hay una causa, se explica una causa y al lado de esa causa hay un efecto. Esa sería una relación de causa y efecto. Comparación y contraste. Las ideas se comparan y contrastan para mostrar similitudes y diferencias. Esta relación se utiliza para resaltar características, examinar ventajas y desventajas o establecer relaciones de semejanza y diferencia. ¿Sí? Entonces, en esas relaciones pueden haber comparaciones o mostrar, ¿verdad?, similitudes y diferencias, dicen, esa relación. Concepto y ejemplo o ilustración. Una idea se utiliza como ejemplo o ilustración para respaldar o aclarar un concepto. Los ejemplos proporcionan evidencia concreta para respaldar afirmaciones o argumentos. Entonces, por ejemplo, cuando encontremos una oración en donde hay un concepto y ejemplifica ese ejemplo, pues estaríamos hablando de este tipo de relación. Generalización o detalle. Una idea general se presenta seguida de detalles específicos que la respaldan, es decir, de lo particular a lo general
¿sí? Es decir, dice, los detalles amplían y brindan información adicional sobre la idea principal. Supongamos que en un texto hay una idea general acerca de algo y los detalles, dice, las explicaciones detalladas son lo que van a respaldar esa idea general. Problema y solución. Se plantea un problema y se proporciona una solución o varias soluciones posibles. Esta relación se utiliza para analizar un problema y ofrecer posibles enfoques para resolverlo. Esto quizá lo vamos a encontrar al final de un texto en donde ya se expuso quizá algún problema y obviamente por último vamos a encontrar lo que son las posibles soluciones, ¿verdad? Los conectores. Esto es muy importante, jóvenes, conocer cuáles son los tipos de conectores. Los conectores son palabras que marcan gramaticalmente la relación lógica de significado entre ideas. Aquí dice, hay dos ideas, una causa y un efecto, pero para que yo pueda conectar o relacionar esas ideas, debo de utilizar, dice, conectores que le van a dar significado entre esas ideas, ocupando un papel clave en la organización y coherencia del texto. Es importante que cuando escribamos utilicemos esos conectores, ¿verdad? Ayudan a construir la argumentación textual o el discurso y se utilizan más en el lenguaje escrito que en el oral. Entonces es necesario que para que aprendamos a escribir, pues utilicemos conectores, ¿verdad? Sirven para explicar, ejemplificar, justificar, contrastar, mencionar causas y consecuencias, entre otras funciones. Los conectores pueden ser adverbios, preposiciones, conjunciones. Los siguientes son algunos tipos de conectores de acuerdo a su utilización. Identificarlos en los textos que leas te guiará para conocer el tipo de relación de las ideas entre párrafos. Entonces aquí vamos a conocer qué tipo de conectores hay. Copulativos, dice. Y, ni, y también, no solo, sino, también. Para agregar ideas. Además, con base en, asimismo, también, al mismo tiempo, en igual forma. Luego, por una parte, es conveniente, es preciso, necesario, oportuno. Para introducir otro tema acerca de, conocer, concerniente a, con referencia a, en cuanto a, respecto a, sobre, referente a. Para introducir ideas opuestas, sin embargo, no obstante, de otro modo, en otro orden de ideas, en oposición, por lo contrario. Para explicar causas, ya que por ello, por aquello, por esta situación, por este motivo, por esta razón, a fin de que, puesto que. Para advertir consecuencias, por tanto, en consecuencia, consecutivamente, por lo consiguiente, en tal sentido, como resultado, en efecto, en conclusión. Para establecer comparaciones, de igual manera, igualmente, de otra manera, de la misma forma, en las mismas circunstancias, en primer momento. Para expresar opiniones. En mi opinión, a mi manera de ver, considero, al respecto, opino, declaro, afirmo, asevero. Para indicar relaciones de tiempo, actualmente, posteriormente, en primer lugar, en la actualidad, en otra época, en ese momento, por ahora, en tiempos pasados. Para explicar y para ejemplificar y explicar. Por ejemplo, a saber, así, en efecto, en otras palabras, en pocas palabras, o sea, esto es decir, dicho de otra manera, con otros términos. De énfasis, lo que es más, repetimos, sobre todo, ciertamente, en otras palabras, es decir, lo más importante, lo más sobresaliente, lo más interesante. Para indicar cierre. En conclusión, en síntesis, en último lugar, por último, finalmente, en fin, para concluir. Bueno, entonces todos estos tipos de conectores, que son algunos, ¿verdad?, los deben de conocer para que ustedes vayan identificando en los textos que lean
algunos de ellos y cuando escriban, pues obviamente los utilicen, ¿verdad? Para que puedan darle sentido a su escrito. La actividad que van a realizar es la actividad 1, dice instrucciones. En este fragmento del texto la inteligencia artificial, ¿hacia dónde nos lleva? Realiza los siguientes ejercicios. Dice, inciso A, subraya las ideas principales y secundarias en cada párrafo. Bueno, como no pueden subrayar o en el caso de que pudieran tomarle captura de pantalla al texto y poderlo hacer ahí, pues estaría bien. O en el caso de que pudieran imprimir la hoja, pues estaría también bien. Pero si no pueden ninguna de las dos opciones, pueden ustedes extraer en su cuaderno ideas principales y ponen ahí ideas principales y ponen todas esas ideas. Ideas secundarias, igual las escriben, ideas secundarias. Luego dice, encierra en un óvalo los conectores que aparezcan en el texto. Si lo pueden hacer de manera digital, pues obviamente tienen que encerrar esos conectores, ¿verdad? Pero si no, igual forma en su libreta, ponen conectores y abajo escriben todos los conectores que encuentren, ¿verdad? Bueno, una vez realizado esto y leído el texto, van a realizar el inciso C. Dice, completa el recuadro siguiente identificando el tema, los subtemas y las relaciones lógicas entre los párrafos del texto anterior. Es decir, tema ya lo tenemos, ¿verdad? ¿De qué habla? Subtemas, pueden ustedes aquí sacar los subtemas, ahí están, son estos, ¿verdad? Dice, en el párrafo, por ejemplo, aquí van a poner el número de párrafo y qué tipo de relación existe, qué tipo de relación lógica. Es decir, acá vamos a enumerar los párrafos. Por ejemplo, sería el párrafo 1, aquí lo menciona. El párrafo 2, todos están divididos, ¿sí? Todos tienen una numeración. Entonces, voy a buscar qué tipo de relación existe en el párrafo 1, causa-efecto, comparación en contraste, concepto-ejemplo, generalización detalle, problema-solución, ¿sí? Bueno, entonces leo acá y acá identifico qué tipo de relación existe en el párrafo, en cada uno de los párrafos. Entonces, esa sería la actividad que tienen que entregar para a más tardar el día de mañana. Si tuvieran alguna duda, no duden en mandarme un mensajito para que yo los pueda ayudar. Que tengan un feliz inicio de semana.